Hola, hola, como siempre un placer saludarlos y darles la bienvenida a este su canal, Yamir Sport. Señores, la historia del fútbol cubano, algo muy interesante, algo que todos quisieran saber, pues la vamos a comenzar a contar hoy, a partir de hoy, aquí desde las cámaras y los micrófonos de Yamir Sport, la nueva casa del deporte cubano e internacional. Selecciones cubanas, atletas cubanos en Cuba y por el mundo, y vamos a comenzar, repito, con una serie de trabajos acerca de la historia del fútbol cubano, para que todo el mundo lo tenga de la mano y conozca la verdadera historia del fútbol cubano. Historia que se remonta allá al lejano 1906. En ese año, 1906, a los finales, llegaron a La Habana dos señores muy emprendedores, Manuel Rodríguez Lorenzo y Raúl Lombardo Sierra, y trajeron entre sus pertenencias los tres primeros balones de fútbol que están contabilizados en la historia que entraron a nuestro país. También esos señores fueron capaces de convencer a un empresario muy próspero en aquella época, el señor Don Enrique Galán, y el 24 de febrero de 1907 crean el Atuey, primer club de fútbol de Cuba. El Atuey, primer fútbol de Cuba, creado el 24 de febrero de 1907. 2 años después vería la luz el Rovers, con el nombre Prado Fútbol Club. Prado Fútbol Club. Su presidente Stephen Leach. Su fundador, este club fue fundado por el escocés William A. Campbell. Se construyó la cancha en Capdevila, junto a otras instalaciones, incluido un parque infantil y un club de golf que posteriormente fue llamado el Havana Golf Club. El 11 de noviembre de 1911 se forma la Federación Cubana de Fútbol en la calle San Rafael número 165, y su primer presidente fue el señor Don Manuel Rodríguez Lorenzo. El 11 de diciembre de 1911, primer partido oficial celebrado en Cuba entre el Atuey y el Rovers. El Atuey en aquel momento compuesto por jugadores cubanos y españoles, y el Rovers compuesto por jugadores de las Islas Británicas. Este partido lo ganó el Rovers con marcador de 1-0. 1912, 1 de enero, se confecciona el primer decreto de la Federación Cubana de Fútbol. Siguiendo con la historia, en ese propio 1912 ya se planteaban duelos en el oriente del país entre Santiago de Cuba y Guantánamo. O sea, se empezaba a mover también el fútbol por allá, por aquellas zonas del oriente del país. Inclusive hay constancia de que viajaban en tren desde Guantánamo hasta Santiago de Cuba para efectuar estos partidos. El 7 de febrero de 1912 se juega un partido de exhibición en el Almendares Park, por excelencia la plaza del béisbol en Cuba. En septiembre de 1912 se crea el Fútbol Club de la Colonia Española en Cienfuegos y se juega el primer partido oficial el 19 de enero. En 1913 entre Cienfuegos y el Cuba. El 29 de noviembre de 1912 se forma el Deportivo Hispanoamérica. Ese mismo año se forma el Euskera Sporting Club. También en 1912 se juega la Copa Org, ganada por el Rovers, la primera Copa Org ganada por el Rovers. En 1913 se edita la primera guía oficial de la Asociación Cubana de Fútbol. El 2 de febrero de 1914 se juega el primer partido entre equipos de Cienfuegos y La Habana, ganada por los de la capital con un abrumador marcador de 8-0. En 1915 se funda el AVE Fútbol Club, más tarde el Liberia Fútbol Club. El Liberia, entre el 4 de septiembre de 1917 y este club, que posteriormente, a pasar los años, fue entre el 4 de septiembre de 1927 y el 23 de septiembre de 1928, y implantó el récord de más victorias seguidas para el fútbol cubano con 35 partidos ganados. En 1916 se disuelve la federación anterior y se crea la nueva Federación Nacional de Balompié. Como presidente fue elegido el señor William A. Campbell. En 1917 ocurrió la disolución de la Unión Racing Club y la desaparición de la Euskera. O sea, un año malo para los clubes cubanos de fútbol en aquella época. En 1917 también ocurrió la disolución de la Unión Racing Club y la desaparición de la Euskera, como dije. El 24 de enero de 1917 se forma el Fortuna Fútbol Club. El
un equipo que ha sido muy importante en la historia del fútbol cubano. Ese mismo año se forma el Cataluña. También se forman el Canarias y el Olimpia y se inaugura el estadio. El primer partido de la Copa Oro Hispanoamérica lo ganó 4-0 el Racing. Esta Copa Hispanoamérica se efectuaba con equipos mayormente de la capital cubana. Por primera vez se da como hecho curioso que por primera vez en Cuba para este partido de la Copa Oro se cobraron las entradas. En 1918 los Tigres del Hispanoamérica ganan por tercer año consecutivo y se quedan con la Copa Oro. O sea, al ganar por 3 años consecutivos tuvieron la posibilidad de quedarse con la Copa Oro. Por esos años llega el fútbol a la considerada cuna del fútbol cubano, Zulueta, en la actual provincia de Villa Clara. Es traído allí a la zona de Zulueta por los españoles que estaban en la construcción del ferrocarril. En 1918 se crea el Club Deportivo Zulueta. En 1920 se publica el primer reglamento de la Federación Cubana de Fútbol. También en 1920 se afilia Cuba a la FIFA. Ese mismo año se recibió el primer equipo extranjero que visitó nuestro país, que fue el Sporting Club de Nueva York. Un partido amistoso que terminó, vino una gira de 4 partidos y terminó con 2 empates y 2 derrotas. A principios de 1900 comienza a desarrollarse también el fútbol en Manatí, antigua provincia de Oriente, hoy antigua provincia de Granma. Se crea este fútbol ahí en la zona de Manatí. Se desarrolló gracias a la participación de los españoles y también los inmigrantes jamaicanos que habían llegado a aquella área. Y en 1923, ya para terminar con esta zona allí de Manatí, se crea el primer club de fútbol en la zona de Manatí, antigua provincia de Oriente. Señores, hasta este minuto, hasta este segundo, el primer reportaje acerca de la historia del fútbol cubano. Vamos a continuar más adelante con más episodios, con más de la historia del fútbol cubano desde acá de las cámaras y los micrófonos de Yamir Sport. Los esperamos como siempre aquí en la nueva casa del deporte cubano e internacional. Señores, y si todavía no es parte de esta gran familia, vaya ya a YouTube, suscríbase, dele click a la campanita y participe con nosotros. Mande sus criterios, sus opiniones, sus sugerencias. Si cree que estamos haciendo algo bien, denos un like. Si cree que pueden compartir, compartan como dicen todo el mundo. Si creen que estamos haciendo algo mal, por favor, aceptamos sus sugerencias. Y como siempre les decimos, gracias por su apoyo, gracias por su complicidad, gracias por siempre estar ahí. Dios los bendiga y nos vemos en el estadio.